Cuando vemos la forma de discriminación laboral sufrida por LGBTI, pues dentro de las encuestas, los encuestados, los activistas dicen que 24%, ¿no? Del acoso, han tenido acoso en el trabajo por su orientación sexual y o identidad de género, 24%. Y cuando nos centramos en qué formas, ahí aparece que pues, bajo la forma de insultos, bromas homofóbicas, comentarios tendenciosos, apodos, chismes difamatorios. También está la intimidación, el acoso, el hostigamiento. También está el trato desigual respecto a algunos beneficios laborales o prestaciones sociales, y también hay impedimentos de firmar contratos laborales o ascenso profesional. Y obviamente el despido por condición LGBT. Ya que es tan preocupante de toda la investigación, igual tal vez la alerta y llamada de atención frente a lo LGBT es que las personas trans son las que más padecen esta discriminación, ¿no? Porque justamente las personas trans, transgénero, transmasculino, transfemenino, enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo. Aparte del tema que la diferencia entre apariencia e identidad legal en el DNI genera problemas para ejercer sus derechos, como los derechos laborales. Y también afrontan discriminación y despido laboral durante su proceso de transición, ¿no? Su proceso de transición en las personas trans. En ese sentido, las personas trans se ven discriminadas sobre todo en el proceso laboral, sobre todo en la hora de la entrevista, ¿no? La entrevista laboral, donde suelen ser rechazados por su apariencia y a veces o recibir preguntas invasivas sobre su vida privada, ¿no? En ese sentido, la mayoría de las LGBT deciden por ello ocultar su orientación sexual, muchas veces cambiando de nombre sus parejas o evitando hablar de su vida privada. Cuando vemos si acaso se denuncia o no, pues vemos que lamentablemente 22.9% no denuncia discriminación. Hubo un 2.9% que denunció y tuvieron alguna respuesta. 8.3% de ellos denunció, pero no hubo respuesta. No obstante, hay un 13.5% que fue despedido de su empleo por su condición LGBTI. Y al ver un poco los actos y acoso, bueno, y acoso por discriminación de LGBT, lo que más llama la atención es el tema de no se denuncia. Y si se denuncia, a veces no lleva a buen recaudo, no hay resolución. En ese sentido, vemos que en nuestro país muy pocos y pocas son quienes denuncian actos discriminatorios en el espacio del trabajo, como nos recordaba Santiago Balbín, ¿no? Ello debido al peso del closet, ¿no? Al permanecer en el closet y a la ausencia de mecanismos adecuados para atender estos casos. Porque si existen, las pocas fórmulas que hay para denunciar son limitadas, la verdad, y sin un contrato y sin pruebas, pues no hay forma de presentar una denuncia formal, ¿verdad? Ahora, el tema de salir o no del closet en el trabajo, pues se presenta bajo otros 3 elementos, ¿no? Vemos que expresarse como LGBT en el trabajo puede traer consecuencias positivas o negativas, hay de las dos. Como respuesta también se puede percibir un trato de respeto, aunque también hay actos discriminatorios, y bueno, desgraciadamente en Perú no hay mecanismos para denunciar y el Estado proteger los derechos LGBT y en especial los laborales. ¿A cuántas personas trans en el espacio público ven trabajando? ¿A cuántas personas trans tienen como compañeros, compañeras de trabajo? Esta pregunta, porque muchas veces las personas piensan que podemos tener un trabajo como cualquier otra persona, pero no es así. La otra pregunta es, ¿dónde trabajan las personas trans, no? Y creo que en el informe también Emanuel hablaba muy específicamente de que la problemática de, al menos personas trans, muchas veces se liga solo a mujeres trans, pero no se ve que también hay existencia de otras identidades trans. Yo soy transmasculino y es distinto a ser una mujer trans, pero sí el tema de los trabajos a los que muchas veces se piensa que ellas deben estar es justamente en los trabajos de peluquerías o el trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué estos dos trabajos? Porque muchas veces son independientes o incluso no necesitan de un jefe o jefa o incluso compañeros de trabajo para poder gestionarse o tener recursos económicos, ¿no? Y creo que incluso muchas personas trans o LGTB también optan por trabajar de manera independiente, puesto que saben que su entorno laboral pueden recibir ciertos cuestionamientos o cierta discriminación
Y como digo, la discriminación dentro del entorno laboral, sí hay que saber identificar cómo son estas formas de discriminación, porque muchas veces también no sabemos cómo identificarlas, cómo identificar ciertos comentarios o ciertas dinámicas que suceden, que a partir de ello implica tratos distintos o un maltrato incluso. El tema de la denuncia, y creo que eso también fue importante en el informe, es el hecho de que las personas no denuncien. ¿Y por qué no denuncian? Un tema al denunciar justamente se hablaba de que había una minimización de la denuncia, o sea, esta persona cuando va a denunciar dice, bueno, tienes que incluso probar de que te han discriminado, ¿no? Y como una persona prueba de que la han discriminado en el entorno laboral. O sea, tienes que grabar a alguien cuando te está haciendo bromas sobre tu orientación sexual, o tienes que grabar a tu jefe en todo momento, o una persona tiene que estar todo el momento viendo si la discriminan o no, y creo que eso es como desgastante incluso para cualquier persona. Entonces creo que sí es muy importante que se hagan o existan como formas o herramientas en las que se proteja a personas LGTBI dentro de su entorno laboral, ¿no? Centrándonos en el tema del estudio, sí, pues es una lástima, digamos, que mientras más avanza en el tiempo laboralmente hablando, pues existe un desconocimiento de los derechos por parte de los empleadores, que esto se demuestra prácticamente con el tema de los famosos despidos, los despidos arbitrarios. En mi experiencia como abogado litigante, en muchos casos se ha abordado el tema de despido por el tema de orientación o identidad de género, que muchas veces, como preciso en el informe, ¿no? No se justifica como un tema de discriminación, sino las propias partes lo justifican como un tema de despido arbitrario, en los cuales no justifican a causa de... Es también respetable el tema de la reserva, digamos, de la identidad, de la orientación de las personas, pero en muchos casos el empleador, basándose en una reducción justificada de personal, trata de alguna u otra forma, pues, de tratar de, valga la redundancia, justificar estas situaciones de discriminación que puedan presentarse bajo aspectos sutiles, ¿no?, de reducción de trabajadores, digamos, en una entidad. Creo convenientemente señalar que si bien es cierto, existe una normatividad en torno en general a la población, pues en este caso el propio Estado no tiene los elementos necesarios para poder, digamos, enfrentar directamente a los empleadores. Acordémonos que en los sistemas sindicales, una empresa conforma un sindicato cuando tiene aproximadamente más de 100 trabajadores. Muchas de estas empresas actuales son pequeñas empresas que contratan a personal LGTBQ y más, pero que al no contar con el número adecuado de trabajadores, es decir, no se puede formar unos sindicatos, entonces los trabajadores y trabajadoras se ven expuestos a los abusos que pueden tener estos empleadores, llámese desconocimiento del seguro social, el pago de FP, también, digamos, el pago de las remuneraciones adecuadas, no se reconoce el sueldo mínimo vital, que conllevan precisamente a que estas personas, digamos, estos empleadores, continuamente abusen de los derechos de las personas LGBTQI+. Pero dentro de esto también debemos señalar que esto se cubre bajo un manto no solamente de esta población afectada, sino también otras poblaciones. El tema de la pandemia, lastimosamente, ha sacado a relucir todo lo más sórdido que tienen los empleadores para justificar el tema de los despidos, que de alguna otra forma se habla de empresas quebradas o empresas que han recibido estos incentivos económicos por parte del Estado, que sin embargo, al momento, digamos, de precisamente repotenciar todo el tema económico, pues el pago de los trabajadores lo dejan en último lado
y en muchos casos lo que ha originado es el despido de ellos y de ellas. Sin embargo, no todo es, digamos, negativo dentro de todo este contexto. Existen actualmente o se están creando, por ejemplo, el Estado últimamente ha expedido la Política Nacional de Empleo Decente, la PNED, aproximadamente hace 2 semanas, en los cuales establecen los lineamientos que deben tener todos los trabajadores, todos los empleados, tanto públicos como privados, de lo que debe ser la política del Estado al 2030 con respecto a la Política Nacional de Empleo Decente. En ellos se han tomado varios factores, como podrían ser desde etnia, desde podrían ser género, y entendiendo género en toda su diversidad. Inclusive hasta el propio lenguaje de la Política Nacional de Empleo Decente ha tratado de ser un lenguaje inclusivo. Si bien es cierto, estamos a puertas de un nuevo gobierno, sin embargo, estas políticas son transversales a los gobiernos de turno, que deben permanecer mucho más allá de los famosos quinquenios gubernamentales. Sin embargo, creemos también que por parte, en este momento, del Ministerio de Trabajo, debería desempeñar un papel mucho más efectivo con el tema de la fiscalización que debe señalar a los empleadores y empleadoras, ya que sigo, por ejemplo, ahorita teniendo denuncias sobre el tema de despidos arbitrarios, que estos se enmarcan, como vuelvo a señalar, dentro de lo que se llaman, pues, puede ser por un tema de orientación o identidad de género. Sin embargo, las propias personas afectadas, reservándose el derecho de su orientación o su identidad, no quieren explicitar en algunos casos, no por no decir la mayoría, el tema o el origen del despido. Entonces, acá sí creo yo que mientras nosotros no tengamos como una legislación adecuada, jurisprudencia adecuada, en los cuales se precise o señale cuáles son las sentencias de cumplimiento obligatorio que deben cumplirse, valga la redundancia, no tendríamos esas herramientas que a nosotros nos puedan motivar que de alguna u otra forma podamos nosotros y nosotras acudir, en este caso, a las entidades, sea el Ministerio de Trabajo o sea el Poder Judicial, para entablar demandas laborales que contengan precisamente este petitorio directamente, ¿no? O sea, petitoria a fin que, por ejemplo, pueda reingresar a mi empleo al ser víctima de una discriminación por orientación o identidad de género.